Bueno, ya me aviso cuando estoy grabando la sesión. Listo, bueno. Esto ya lo habíamos dicho también, que la PaO2 cambia de acuerdo a la edad, en especial el rango mínimo. Entonces, había este cálculo que era que después de los 60 años, por cada año después de los 60 se le restaba 1 al mínimo hasta un máximo de 90. Hasta el máximo de 90 ya no se aplica esta regla. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un abuelito de 90. Entonces dice -1 por cada año de edad después de los 60. Entonces, de 60 a 90 hay 30 años. Significa que lo va a restar 1 por cada año. Entonces hay 30 años, 1 por 30 pues me da 30. Entonces le voy a restar esos 30 a los 80 milímetros de mercurio. Eso significa que para un abuelito de 90 años, la PaO2 mínima va a ser 50. Ya 80 menos 30 me da 50. Entonces la PaO2 mínima para un señor de 90 años es 50 milímetros de mercurio. Es lo que me está diciendo esto. Para una persona normal siempre va a ser 80-100. ¿Sí? Recordémoslo acá. 80-100, que corresponde a una saturación de 95-98%. Sin embargo, como yo les decía, en el en hospitalización, digamos que se puede tolerar hasta 90% de saturación. 90% de saturación serían 60 de PaO2. ¿Ya? Si se baja a 89, 88, 87, eso es un indicador de que ese paciente le tienes que dar oxígeno. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del oxígeno. ¿Qué pasa cuando a un paciente la PaO2 se le baja demasiado o cuando la saturación de oxígeno está por debajo de 90? Perdón. Eh, incluso en algunas clínicas debajo de 92 ya empiezan a actuar. No, este paciente está saturando menos de 92%, hay que intervenirlo. Entonces, eso es un indicador. Esto es un indicador de cuándo un paciente le tengo que dar oxígeno. Esto sería lo límite, el límite de lo mínimo, mínimo que yo puedo permitir. ¿Ya? Esto es el límite mínimo. Ya por debajo de esto hay que intervenir a ese paciente, es decir, hay que darle oxígeno. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de dispositivos, sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Y vamos a ver las diferencias entre cada uno de estos. Entonces tenemos en los de bajo flujo, tenemos las cánulas nasales, las mascarillas simples y las mascarillas con reservorio. En sistemas de alto flujo tenemos las mascarillas de Venturi, la tienda facial y los sistemas de nebulización. Vamos a ver que hay diferentes tipos de mascarilla. Esta es una mascarilla, aquí hay dos tipos de mascarilla, el Venturi es otro tipo de mascarilla, entonces, y si a eso le sumo, si a eso le sumamos el sistema de nebulización, también tiene mascarilla, entonces, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de mascarillas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a verlas cada una, entonces los sistemas de bajo flujo, habíamos visto que era imposible controlar la temperatura y la humedad, y la principal dificultad que hay aquí es que cuando yo pongo una cánula de estas, el paciente igual puede tomar aire del medio ambiente, ya sea por el espacio que queda en las fontanelas, en las fosas nasales, o porque tome aire de la boca. Entonces, realmente tú no puedes controlar muy bien la FIO2 ahí. Igual, este dispositivo está hecho más como para que el paciente deambule, camine, se mueva de un lado a otro, ¿ya? Y yo les decía que acá aplica la tabla de multiplicar del 4. A 1 litro por minuto, 24% de FIO2, a 2 litros por minuto, 28%. Miren que va de 4 en 4. ¿Qué significa esto? Que por cada litro por minuto que yo le aumente a ese paciente, le estoy aumentando la FIO2 4%. 24, 28, 32, 36, 40, 44. Eso es tabla de multiplicar del 4, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que por cada litro por minuto, 4% de FIO2, ¿sí?
4% de FiO2. Recuerden que la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que el paciente está tomando del aire. Es decir, una persona con cánula nasal que está, digamos, a 3 litros por minuto, el 32% del aire que él está respirando es oxígeno, ¿ya? En las mascarillas vemos que aumenta de 10 en 10. Entre 5 y 6 litros por minuto, 40% de FiO2. 6 y 7 litros por minuto, 50% de FiO2. Y entre 7 y 8 litros por minuto, 60% de FiO2. Miren que va aumentando de 10 en 10. Con las mascarillas de reservorio, aquí es también muy fácil aprendérselo porque miren, 6 litros por minuto, 60%, 7,7, 8,8. ¿Qué significa eso? Que a 6 litros 60%, a 7 litros 70%, 8 litros 80%, pero, cuando llego acá a estos dos últimos, a 9 y a 10 litros, ya no llega a 90 ni a 100%. Eso no es posible. Nunca va a ser posible con un dispositivo esto llegar a 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si yo le subo el oxígeno al máximo, que serían 9 y 10 litros por minuto, a lo mucho que voy a lograr es tener un poquitico más alto la FiO2 de 80%. ¿Ya? Y aquí habíamos quedado antes de que se nos fuera el berraco de internet el día de ayer. Estábamos hablando de las mascarillas con reservorio y las mascarillas tanto la de reinhalación como la de no reinhalación. Esta sería la de no reinhalación y esta es la de reinhalación parcial. Entonces, ¿cuál es la función de este reservorio? Ahorrar un poco de dióxido de carbono aquí, ¿sí? Esto me sirve en pacientes que el dióxido de carbono se les va a dar muy rápido. Es decir, un paciente hiperventilado. ¿Qué le puede pasar a un paciente que está hiperventilado? Un paciente que está botando muy rápido su dióxido de carbono, ¿qué le puede pasar? Una alcalosis respiratoria, ¿cierto? Entonces yo no quiero que el paciente le dé una alcalosis respiratoria y que el pH se le suba, ¿cierto? Entonces la mejor manera de ir arreglando esta parte es con una mascarilla con reservorio. Es decir, de esa manera el dióxido de carbono, el CO2 que el paciente libera, una parte se va a quedar aquí reservada, ¿ya? Y la de reinhalación parcial, este CO2 no se mezcla con este oxígeno, ¿ya? Por eso dice válvula unidireccional, válvula exhalatoria. Entonces realmente aquí queda un reservorio, pero no se mezcla con el oxígeno. En la máscara de reinhalación parcial, sí se mezcla este CO2 con parte del oxígeno que le está recibiendo acá, ¿ya? Entonces el paciente alcanza a respirar una parte del dióxido de carbono que él eliminó. Entonces vuelve y entra el dióxido de carbono y de esa manera le podemos estar tratando una alcalosis respiratoria al paciente. Sistemas de alto flujo. Entonces, aquí habíamos quedado, íbamos a hablar de sistemas de alto flujo el día de ayer. Ah, bueno, y pendiente de estas mascarillas, este es la FiO2, ¿no? Este es con bolsa de reservorio, sería el de estas. Bueno, el sistema de alto flujo dice, aporta toda la atmósfera respirada, suministran niveles constantes de FiO2, y nos dice que la FiO2 no se afecta por cambios del patrón respiratorio, a diferencia de los de bajo flujo, que acá nos decía que aquí la FiO2 podía cambiar no solo por la cantidad de litros por minuto que yo le estoy pasando de oxígeno, es decir, el flujo de oxígeno, sino también por el patrón respiratorio, es decir, si el paciente tiene alguna anormalidad en su patrón respiratorio, el FiO2 va a cambiar. Acá nos dice que con los sistemas de alto flujo eso no pasa. El paciente puede tener un patrón respiratorio completamente rarísimo, por ejemplo, una respiración de Cheyne-Stokes o una respiración de Bayard, y no se va a ver afectada la FiO2 por ese patrón respiratorio. Es posible controlar la temperatura y la humedad de ese oxígeno, a diferencia de los de bajo flujo, donde no se podía controlar eso. Entonces vamos a ver unos sistemas, y el más utilizado es el sistema Venturi o mascarilla Venturi. El sistema Venturi también se mezcla el aire con el oxígeno,
Pero entonces, esa mezcla va a ser mucho más fácil de controlar la FIO2. Miremos acá este dispositivo de aquí. Acá dice LPM, que significa litros por minuto. Y vamos a ver que hay unos porcentajes. El porcentaje va a ser la FIO2, ¿ya? Entonces la FIO2, lo que me está mostrando ahí. Ventajas. Suministro de FIO2 confiable, útil para controlar una FIO2. O sea, cuando yo necesito tener una FIO2 exacta, este sistema sirve mucho. Desventajas, porque pues todo no pueden ser ventajas. Tiene sus pros y sus contras. Es poco tolerado. ¿Qué significa eso de poco tolerado? Que hay pacientes con enfermedades respiratorias donde no toleran tener este tipo de oxigenación y lo rechazan. ¿Ya? No lo rechazan porque el paciente diga, no, no quiero eso, no, sino que lo rechaza el cuerpo. ¿Ya? Dificulta la expectoración. ¿Qué significa eso? Que al paciente, en caso de que necesite toser, se le hace difícil toser. Y pues eso puede ser grave. Imagine que usted tenga una secreción ahí o un objeto ahí obstruyéndole, puede ser saliva, puede ser esputo, y usted necesite eliminar eso y el Venturi no te deje. Difícil manejo con las sondas e irritación ocular. Es decir, que irrita los ojos. Y difícil manejo con sondas. Claro, es que esta mascarilla queda bien fijada en la cara del paciente, en el rostro del paciente. Y yo puedo a veces tener pacientes con sondas, las famosas sondas nasogástricas, o nasoyeyunales, o orogástricas, bueno, dependiendo de qué tipo de sonda, pero para que me entiendan, son esas sondas que le meten al paciente por la nariz, que van al estómago, o por la boca y van al estómago o al yeyuno, ¿sí? Entonces, eh, dependiendo, independientemente de qué tipo de sonda tenga el paciente, pues va a ser difícil, porque esas sondas tienen que salir de la nariz o de la boca hacia afuera. Y pues si yo tengo un paciente con una mascarilla de estas que queda bien ajustada al rostro, pues ahí va a estar complicado, ¿ya? Y para yo poder garantizar esa FIO2 confiable, pues tiene que estar bien ajustada esto al rostro, cosa que no va a ser posible si hay una sonda por ahí saliendo. Entonces es muy complicado. Lo otro que vamos a ver es el sistema de colores. Entonces en el sistema de colores vamos a ver que hay una FIO2 diferente de acuerdo al color. ¿Cómo así que el color? Claro, es que si ustedes se fijan aquí en esta mascarilla, en esta parte de abajo, este dispositivo que está aquí, esto es lo del sistema de colores. Entonces ustedes van a ver que aquí van a haber diferentes colores para esas mascarillas. No tiene ninguna ciencia, algunos son de rosca, entonces simplemente se enroscan y ya. Esto aquí se conecta así, facilito. ¿Ya? Entonces no se maten de pronto la cabeza con eso. Bueno, entonces, en la bolsa del Venturi van a haber varias cositas de estas que se unen a la mascarilla y cada una de ellas viene de un color distinto. Entonces, cada una de ellas me proporciona una FIO2 diferente. Si de pronto se llegan a perder, si de pronto quedan desorientadas de, bueno, yo no recuerdo el verde para qué era y el rosado para qué era o el naranjado para qué era. Entonces, no se compliquen la vida. A veces tienen aquí, miren, la indicación de cuánta FIOS trae y a cuántos litros lo deben poner, ¿ya? A veces las letras no vienen aquí, sino que vienen por acá por dentro. Entonces, tengo que poner un poquito de ojo también y ver dónde están las letras. Pero de que las tiene, ¿ya? Puede ser arriba, por un lado, por abajo, por algún costado lo va a tener, pero de que las tiene, siempre las tienen, la indicación. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, que el azul, es decir, que este cosito de acá viene de color azul. Entonces, el azul, miren lo que nos dice 24% de FIO2 a 4 litros por minuto. El amarillo a 4 litros por minuto y me da una FIO2 de 28%. El blanco a 6 litros por minuto, 31%. El verde a 8 litros por minuto, 35%. El rosado a 8 litros por minuto, con una FIO2 de 40%. Y el anaranjado a 10 litros por minuto con 50%. Hay otros sistemas de alto flujo y esos son
la tienda facial que generalmente se usa en los recién nacidos, y ustedes lo van a ver así, que parece un casco de astronauta. Ese es el halo facial o tienda facial. Y este otro acá es el sistema de nebulización. Como pueden ver, es otra mascarilla. ¿Cuál es la diferencia de esta mascarilla con todas las otras mascarillas que hemos visto? Pues si se fijan, cada mascarilla ha tenido como su particularidad, ¿no? El Venturi tiene este sistema, ¿ya? Esto aquí va conectado a una manguera corrugada. ¿Cómo es una manguera corrugada? Pues una manguera que tiene como ciertas arrugas, ¿ya? En eso se diferencia. Esta otra, digamos que tenía un reservorio, y la más sencilla de todas era esta. ¿Qué tiene de especial la de nebulización? La de nebulización se conecta un dispositivo con una manguerita, hagan de cuenta como la manguera de la cánula nasal, pero un poquito más gruesa, y aquí donde está la mascarilla se junta con otro dispositivo. Esta parte de acá que ustedes ven como ancha, como gruesa, esta parte se puede desenroscar, es decir, esto se atornilla o se afloja. Entonces, esto se desenrosca, se abren dos, queda una parte hacia la mascarilla y queda una parte hacia abajo. Entonces, en la parte hacia abajo me queda como una especie de receptáculo, recipiente, para yo colocar por ahí medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la nebulización? Se colocan medicamentos en forma líquida, chin, 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 unas cuantas gotas, bueno, la medida que usen. Generalmente estos dispositivos los usan los de fisioterapia o terapia respiratoria, ¿ya? Entonces, se coloca ahí un medicamento en forma de líquido, en forma de gel, ¿sí? Vuelve y se enrosca acá, vuelve y se sella, se cierra y vuelve y se enrosca. Se conecta esto al oxígeno, se abre el oxígeno, viene el oxígeno, chan, 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 chan. Cuando el oxígeno se encuentra con el medicamento, eh, los medicamentos de nebulización al contacto con el oxígeno se empiezan a evaporar, se vuelven gas, vapor, como lo quieren llamar. De esa forma, el paciente está recibiendo dos tratamientos en uno. Está recibiendo oxígeno y está recibiendo un medicamento vía inhalatoria, vía respiratoria, ¿ya? Entonces, el sistema de nebulización es un sistema para brindarle al paciente oxígeno y al mismo tiempo un medicamento que mejore su patrón respiratorio. Generalmente por aquí pueden echar salbutamol, pueden echar bromuro ipratropio, ¿sí? Medicamentos que generalmente uno los ve en los inhaladores. ¿Se han visto los inhaladores que usan los abuelitos? Esos inhaladores generalmente son esos mismos, ¿ya? Pero aquí se conecta al oxígeno y de forma ese paciente recibe dos tratamientos en uno, oxígeno y medicamento. Y ya acá tenemos lo que son los sistemas controlados, controlados entre comillas. ¿Por qué? Porque son propensos a errores. Entonces, por eso digo controlado entre comillas. Factor humano, puede haber riesgo, ¿cierto? Entonces, acá tenemos este sistema, este balón, para administrar ventilación a presión positiva. ¿Cómo es eso de ventilación a presión positiva? Bueno, entonces esto tiene unas entradas de aire, entonces esto se llena de aire, pero entra el aire, pero no se devuelve, ¿ya? Entonces lo que hace esto es administrar el aire a través de una mascarilla que se ajusta a la cara del rostro del paciente, ¿ya? Entonces aquí hay que tener bien ajustada esta mascarilla a la cara. Entonces a uno le explican en las guías que hay que hacer una especie de agarre con la mano en forma de letra C. Como si estuvieras haciendo la letra C con la mano. Entonces así ajustas la mascarilla al rostro del paciente. Y con la otra mano, preferiblemente la mano dominante, con esa haces la presión, ¿ya? Al hacer la presión, el aire entra. ¿Y para qué se usa este dispositivo? Para resucitación. Generalmente esto se usa para resucitar pacientes. Cuando un paciente le da un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, se usa mucho en reanimación. Si el paciente se desmaya y usted mira y tiene pulso, pero no respira, concéntrese con este dispositivo
y más o menos cada 2 minutos haga una pausa y valore el pulso. Después de que el paciente siga teniendo pulso, siga dando ventilaciones, también mirar pues, la vía aérea, pues que no vaya a ser que es que de pronto no respira porque hay un objeto ahí atorado en la boca y eso es lo que le impide respirar. Puede ser, a veces pasa. Entonces lo primero sería despejar la vía aérea. Nos enseña que se despeja la vía aérea llevando un poquito la cabeza hacia atrás, elevando, ¿sí? Como si estuviéramos elevando la mandíbula, ¿ya? Sin embargo, esa técnica tiene un riesgo. Si el paciente tiene un trauma craneoencefálico, un trauma en el cuello, lo puedes terminar de joder, lo puedes terminar de matar. Entonces, solo se hace eso cuando yo estoy completamente seguro de que el paciente no tiene un golpe en la cabeza, una fractura de cráneo o una fractura en el cuello, ¿sí? Si yo estoy seguro de que no tiene ninguna lesión en el cuello o en la cabeza, entonces sí puedo hacer esa técnica de elevación del mentón y llevar la cabeza hacia atrás, ¿sí? Entonces, ahí llevo bajo el mentón, como abriendo la boca, y buscando algún objeto que esté por ahí atravesado, de pronto eso sea lo que no está dejando respirar al paciente. Si no tiene pulso, pues entonces les cuento que ahí es otro rollo. Si el paciente no tiene pulso, por eso es que uno siempre debe mirar el pulso primero que todo, siempre lo primero es el pulso. Si no tiene pulso, entonces hay que hacer masaje cardíaco. ¿Ya? Entonces, siempre lo primero es mirar si el paciente está consciente o no. Si está consciente, pues lo más probable es que respire y tenga pulso. Si no está consciente, mirar el pulso. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Si tiene pulso, pero no respira, entonces se hace esto. ¿Ya? Eso de la respiración boca a boca, eso no se hace. ¿Ya? Eso está mandado a recoger desde tiempos de UPA. ¿Ya? Pues ustedes lo van a ver en las películas, ¿sí? Pero la respiración boca a boca, eso no se hace. ¿Ya? Porque ya no solo implica un riesgo para la persona, sino que también implica un riesgo para ti. ¿Sí? Eh, Cuando se hacía lo de la respiración boca a boca, había un riesgo de que contrajeras enfermedades. ¿Te imaginas que esta paciente tuviera, por ejemplo, un herpes oral? Te contagias de herpes oral. Y después la mujer decía, no, es que usted me fue infiel, tiene herpes oral. O imagínense que este paciente medio despierta, tiene un acto reflejo de despertar y vomite. O sea, imagínate ganarte un vómito en la boca. Y ha pasado. Eso, lo peor es que ha pasado. Casos así se han descrito, que ha ocurrido. ¿Sí? Ahora imagínese que el paciente está vomitando sangre. Le hace respiración boca a boca y te ganaste un vómito con sangre. Vaya usted a saber si esa sangre no tiene alguna infección o alguna bacteria. ¿Mm? Entonces, no, la respiración boca a boca hoy en día no se hace. Claro, ¿no? Le dicen que puede servir, pero no se hace porque no merita el riesgo. Mejor sígale valorando el pulso. Si tiene este dispositivo, le administras presión positiva. Hoy en día los kits de primeros auxilios tienen una bolsa, así más o menos como este tipo de bolsa que hay acá, donde puedes conectar a la boca del paciente y del otro lado la boca tuya. De esa forma tu boca y la boca del paciente nunca se tocan. ¿Ya? Si hay de esas bolsas, también se puede usar de esas bolsas. Pero vuelvo y lo digo, estamos en riesgo de que si el paciente vomite o algo, nos ganemos ahí de pronto una infección. Bueno, uno nunca sabe. Entonces a uno le dicen, no, pues si es su mamá, hágalo. Si es tu mamá y se está muriendo, hágale respiración boca a boca. Pero si es otra persona en la calle o en algún otro lado, no lo hagan. No hagan la respiración boca a boca, no se aconseja, no está recomendado en ninguna guía. Bueno, acá el que estamos viendo a este lado es un paciente intubado. El famoso paciente intubado que de pronto ustedes lo han escuchado. ¿Qué es un paciente intubado? Pues como el nombre lo dice, el paciente tiene un tubo. Tiene un tubo, pero ese tubo, ¿hasta dónde va? Ese tubo pasa por toda la boca y llega hasta la tráquea, ¿sí? No al esófago. El esófago es la vía digestiva.
a la tráquea, que es la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, ese tubo va hasta la tráquea y pues ya se imaginarán ustedes, eso también tiene unos contra. Con un tubo, un paciente intubado, yo puedo darle una FIO2 más directa y más confiable, sí. Incluso me puedo acercar al 100% de FIO2, ¿ya? Pero eso tiene unas grandes implicaciones. Primero es que es un mecanismo invasivo, ¿sí? Es un método invasivo. Y al ser un método invasivo, hay un riesgo de que por ese tubo baje alguna bacteria y la bacteria le quede divino, pero de perlas, causar una infección en los pulmones. Y hay mucha gente que ese tubo también le ha causado lesiones en la tráquea. El mero oxígeno, así el tubo no haga daño, el mero oxígeno puede hacer daño. El mero oxígeno puede causar lesiones en el tórax, ¿ya? Puede causar barotrauma, puede haber aumento de radicales libres. Bueno, en todo caso, un paciente no es para que se quede intubado toda su vida. Es súper invasivo, súper peligroso. Se puede ganar una neumonía y por eso es que ustedes escuchan de mucho paciente intubado que se gana una neumonía. Es que es muy fácil ganarse una neumonía después de que un paciente lo han intubado, ¿ya? Por eso es que al principio de la pandemia, cuando empezó lo del COVID, decían causa de la muerte, neumonía, 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 y realmente muchas veces era por el mismo COVID, ¿ya? Que hacía que el paciente terminara intubado y mucho paciente terminaba con neumonía y finalmente moría, ¿ya? Si es abuelito mayor, pues peor, porque está en la literatura, incluso antes de que empezara la pandemia, eso ya se sabía hace rato, de que los pacientes intubados mueren mucho de neumonía. Incluso antes de que apareciera el virus, la neumonía era la causa número 1 de muerte en abuelitos mayores, adulto mayor, intubado. Paciente intubado, adulto mayor, la neumonía era una de las principales causas de muerte, creo que era la primera. Y pues cuando llegó el COVID, o sea, si de por sí el COVID ya produce neumonía, ahora imagínense un paciente intubado más COVID más adulto mayor. No, pues neumonía por todo lado. Entonces, eso pasaba al principio de la pandemia, que no se conocía mucho, entonces se diagnosticaba neumonía y el paciente moría y en el acta de función aparecía neumonía. No decía COVID, decía neumonía. Entonces, por eso es que en un principio se hablaba de un subregistro, que no se estaban registrando todas las muertes por COVID, sino que decían en los registros neumonía, neumonía, ¿ya? Y la gente le empezó a coger miedo a la palabra intubado. No, que qué peligro, que qué miedo, que entonces la gente le empezó a coger miedo a la palabra intubado, ¿ya? Claro, eso tiene unos riesgos, eso se sabe, y otro riesgo relacionado con el paciente intubado es que ninguna persona consciente, despierta, va a tolerar un tubo en la bendita tráquea, nadie. Entonces, ¿eso qué implica? Que el paciente va a estar sedado, va a estar profundo, ¿sí? Algunos dirán coma inducido, ¿ya? Entonces, son los pacientes que están intubados, van a estar siempre sedados, siempre van a estar sedados. Entonces, esa sedación también tiene sus riesgos, ¿ya? Sedar a un paciente, dejarlo profundo, también tiene unos riesgos, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos, por eso digo yo, entre comillas, controlados. Bueno, pero sí es cierto que el paciente que está intubado está muy vigilado, los monitorizan constantemente, está muy vigilado en ese sentido. Por eso es que ustedes, los pacientes intubados, los van a encontrar más que todo en las UCIs, unidades de cuidado intensivo, y en las UCIN, unidades de cuidado intermedio. Entonces, no los vas a ver fuera de UCI y UCIN, no vas a ver pacientes intubados, en ningún lado. Solo en UCI y en UCIN vas a ver pacientes intubados. Ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 2 minutos. Entonces, ahorita después de la pausa, les cuento un caso de un paciente
de una de las experiencias que de pronto yo tuve con este tema de la oxigenación, ¿sí? No tanto de los pacientes intubados porque yo por UCI no he pasado. La experiencia, no tengo experiencia en UCI. A pesar de que tengo diplomado en UCI, no he rotado por UCI. Pero sí un paciente que digamos que se pudo haber prevenido eh, una complicación mayor y finalmente eso lo llevó a la muerte. ¿Ya? Bueno, entonces hacemos una pausa y volvemos a ver qué hora son. Son las 2:43. Entonces por ahí a las 3 más o menos estamos iniciando de nuevo la sesión. Eh, ¿Alguna duda? Me escriben. Recuerden que nosotros tenemos la finalización de la norma para el 27. El 27 estamos haciendo el examen final. Bueno, nos vemos ahorita. 3. Bueno, a las 3 no. 5 minutos para las 3 podría incluso hacerse. Bueno.